Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. Gloria al Señor, allí encontramos la palabra del Señor en esta noche, en estos versículos. Gloria al Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que le mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió. Dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En esta noche nos vamos al Evangelio según San Lucas, y hay unos versículos allí que nos hablan de algunas cositas que pasaron Jesús con sus discípulos. He titulado este mensaje de la palabra del Señor: la cuarta falla de los discípulos de Jesús. Y vamos a ver por qué razón la cuarta falla de los discípulos de Jesús. Y es que los discípulos de Jesús eran humanos y también fallaban. Gloria al Señor. Amén. No porque andaban con Jesús estaban exentos de fallar. Amén. Tuvieron alguna falla. En este capítulo que damos lectura hay 4 fallas que tuvieron los discípulos. Y Jesús, inmediatamente que reconoce y ha visto lo que ha pasado, le sale al encuentro y le habla, gloria al Señor, a ellos. Pero sabemos entonces que la obra de salvación vino de parte de Jesús. Él es quien completa esta obra, pero ha puesto la responsabilidad de la difusión o de difundir este mensaje sobre nuestros hombros, sobre sus discípulos. Gloria al Señor, para que lleven la palabra del Señor. Mientras Él estaba en la tierra, envió de 2 en 2, en una ocasión, a una gran comisión, a muchos de sus discípulos, para que llevaran la palabra, para que sanaran a los enfermos, para que orasen, para que ayudasen con las necesidades. Sin embargo, sabemos que como discípulos del Señor, amén, tanto ellos como nosotros somos humanos y podemos fallar. Pero qué bueno, porque la palabra del Señor dice que ha puesto este evangelio tan glorioso y tan hermoso en vaso de barro, para que la excelencia del poder, gloria al Señor, no sea del hombre, sino que sea de Dios. Para que la gloria, en otras palabras, de lo que va a hacer, de lo que va a suceder cuando la palabra se es dada, no sea del hombre, sino de Dios. Por lo cual los discípulos pudieron hacer muchas cosas. Ahora los encontramos al lado de Jesús, aprendiendo de Él, siendo discípulos fieles. Tal como se nos llama a nosotros, amén. Que muchas veces podamos pasar por alto nuestros deseos de impartir justicia, y en vez de impartir justicia podamos impartir misericordia. En cambio, podemos nosotros ver que las almas comenzarán a ser más receptivas a la voz de Dios. Cuando en vez de justicia hablamos misericordia. Cuando en vez, aleluya, de hablar, gloria al Señor, palabras que entorpecen o palabras que obstaculizan y que cierran los oídos de la humanidad, podemos hablar palabras de misericordia. Tal y como nosotros hemos recibido misericordia, podamos dar también misericordia. Jesús confronta el corazón ministerial que tenían sus discípulos, porque andaban con Jesús, veían a Jesús, veían cómo Jesús bregaba con la necesidad del pueblo, con todo lo que existía. Sin embargo, Jesús ahora tiene que mirar más de cerca a sus discípulos y hacerle algunas reprensiones, hacerle unas correcciones. Gloria al Señor. Jesús le da a sus discípulos unas reprensiones que realmente necesitaban escuchar. Eran ellos los que iban a hacer, a permanecer allí cuando Jesús se fuera. Iban a ser los líderes.
Iban a ser aquellas personas que iban a llevar la iglesia hacia adelante. Por lo cual ahora, la primera falla que ocurre es que mientras Jesús está en el monte y podemos llamar la transfiguración, aquella gloriosa manifestación está ocurriendo, está con él Pedro, Juan y Jacobo. Los demás discípulos están abajo. Y allá hay una situación que se presenta porque hay un padre que tiene un hijo endemoniado. Y aquel hijo endemoniado desde mucho tiempo estaba así. Y los discípulos habían tratado de sacar a aquel demonio y no habían podido. Y la primera falla que tuvieron fue esa misma. No pudieron sacar el demonio que tenía aquel muchacho. En el versículo 41, encontramos que en la desesperación de Jesús, en la desesperación Jesús se dirige realmente no a los discípulos en particulares, sino a todo el mundo. Cuando él baja, se encuentra con la situación, pregunta qué está pasando y le dicen, no, es que aquí está la situación. El padre explica la situación. Él va allá, él pone la mano, ordena al demonio que salga, el demonio sale y los discípulos quedan con una interrogante. Maestro, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio? Amén. Era necesario que los discípulos estuvieran preparados en todo tiempo. Ellos veían al maestro con su potestad solamente muchas veces decir la palabra y era hecho. El mismo poder que estaba en Jesús podía habitar en ellos. Gloria al Señor. Sin embargo, no habían podido lograrlo. Ahora, gloria al Señor, ellos se han encontrado en una encrucijada y parece que Jesús ahora les confronta en algo. Y les deja saber algo que viene a ocurrir. En el versículo 42 encontramos: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio abrió y lo sacudió con violencia. Cuando Jesús reprendió el espíritu, sanó al muchacho y lo devolvió a su padre, y todos admiraban la grandeza de Dios. Ahora, y maravillándose de todas estas cosas, les dijo a los discípulos: haced que os penetre bien los oídos estas palabras. Mientras ellos están atónicos, hay algo que ellos tienen que tomar en cuenta. Haced que penetre bien los oídos estas palabras. Yo les voy a decir algo, les voy a declarar algo que es importante que ustedes sepan. Es importante que ustedes lo conozcan. Le dice: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y cuando Jesús hace esta declaración, ellos aún no pueden entender lo que Jesús está diciendo. Lucas va un poquito más allí y dice, no, les fueron tapados los oídos para que no entendiesen. Ahora, habían también ellos entonces tomado en la segunda oportunidad, amén, habían fallado de entender lo que Jesús le había dicho. Jesús le había declarado: estoy cerca a morir, estoy cerca a ser sacrificado, voy a ser entregado a los hombres para morir. Gloria al Señor. Y ellos no pudieron tampoco entender, sino que de aquello surge otras preguntas. Y dice que comienzan ellos a dialogar entre sí. Y la tercera falla encontramos que ellos comienzan a incitar unos a los otros: ¿quién va a ser más grande en el reino de los cielos? Si yo voy a estar más cerca del maestro, si voy a ser el más grande, gloria al Señor. Y comienzan allí en aquella falla, gloria al Señor, a mostrar, gloria al Señor, que realmente no habían crecido a la estatura todavía, que necesitaban aún todavía ser más enseñados o poner más atención a la enseñanza del maestro. Por último, la cuarta, y es donde la lectura donde llegamos, que es donde quiero llegar, fallaron en entender la razón del ministerio que llevaban. Para esta época, ya la sombra de la cruz comienza a seguir a Jesús. Jesús le faltan unos meses para morir. Y Jesús, gloria al Señor, está yendo a diferentes lugares. Los discípulos están con Él. Es un momento crucial. Tienen que aprender, necesitan poner atención, gloria al Señor, a lo que el maestro está enseñando. Por lo cual ahora el versículo 51 nos dice que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
¿Qué estaba pasando? La cruz estaba a lo lejos. Ya Jesús podía percibir el tiempo que se acercaba para ser entregado, para cumplir su misión. Pero cuando el escritor escribe, fíjese que él no habla de la cruz, sino que habla que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido, arriba. O sea, la cruz es un proceso, pero el fin es volver arriba. Hay veces que nos pasa. Tenemos que pasar por un momento difícil, pero el momento difícil no es la culminación de todo. El momento crucial, el momento de angustia no es la culminación de todo el proceso. El proceso, gloria al Señor, tendrá su culminación. Tendrá, gloria al Señor, su gloria cuando subamos arriba. Gloria al Señor. En ese momento de ascensión, gloria al Señor, allí está el triunfo. Jesús, gloria al Señor, estaba puesto sus ojos en culminar la obra y ascender nuevamente. Sin embargo, encontramos que Jesús da una ordenanza y le dice a los discípulos, vayan a Samaria. En Samaria Jesús quiere entrar. Él manda a sus discípulos que le hagan unos preparativos. Creo que Jesús estaba buscando darle una oportunidad a Samaria de escuchar la palabra, de que escucharan el mensaje. Sin embargo, cuando envía a hacer estos preparativos, los mismos samaritanos se dan cuenta cuál era la intención de Jesús. Él no iba allí a quedarse con ellos, sino que él iba de camino a Jerusalén. Yo creo que ya se le notaba que iba camino a ser entregado, que tenía una determinación, por lo cual ellos, dice el versículo 53, que no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ellos conocieron, y fue tanto así que los samaritanos se percataron de esa intención. Y dijeron, no, aquí no lo queremos. Samaria, por lo general, era evitada por los judíos. Los judíos tenían que caminar y cortaban camino mejor por otro lado, antes de pasar por Samaria. Era una raza mezclada. La rivalidad entre Samaria y Judá comenzó desde los tiempos, amén, del final del reino de Salomón. Desde allá, gloria al Señor. Y se manifestó aún más cuando los asirios mezclan las razas al regresar del cautiverio babilónico. Había una riña de muchos años, de cientos de años con este pueblo. Por lo cual entonces ellos no aceptaron que Jesús tenía disposición de llegar a Jerusalén. Ellos tenían la necesidad. Sabemos que Jesús en un momento dado se encontró con una mujer samaritana. Y cuando se encontró con aquella mujer samaritana y comienza aquella conversación, aquella mujer se dio cuenta que había encontrado a alguien especial. ¿Eres tú un profeta? ¿Eres el Mesías? Yo soy. Por lo cual Jesús era aquel hombre, Señor, aquel personaje importante que también necesitaba Samaria. Necesitaban escuchar su palabra, escuchar su mensaje, pero había algo en ellos que le evitaba poder recibirles. Y era que Jesús iba a Jerusalén. Si no vienes a quedarte con nosotros, mejor sigue tu camino. En otras palabras fue lo que le dijeron, le negaron la entrada. Gloria al Señor. Ahora, Jesús no era el mejor amigo de los judíos, por lo menos de los religiosos. Tampoco aceptaban a Jesús. Ellos no querían que Jesús se codeara entre ellos. Y al esto ser así, los samaritanos, eso le atraía, porque no era devoto del liderato religioso. Ellos decían que se debería adorar en Jesurín. Habían hecho su templo, no en Jerusalén. Por lo cual ahora Jesús, al llegar a ellos ven que hay algo en él. Pero ese propósito, mire, es que cuando el hombre y la mujer de Dios
que van camino a tierra de victoria, que van camino a la Jerusalén celestial, es visto por alguien más en el camino, se da cuenta cuál es la intención. Se dan cuenta que no pertenecen a aquel lugar. Se da cuenta que simplemente son forasteros, que son nuestra ciudadanía, como dice la palabra del Señor, no está en la tierra, sino que es de los cielos. Por lo cual los samaritanos se dieron cuenta y dijeron: no lo podemos aceptar. No queremos que entre. Por el hecho que iba a entrar a Jerusalén, que se dirigía a Jerusalén, eso lo hizo inaceptable ante ellos. Ahora, al suceder esto, hay algo que ocurre. Y sus discípulos están en el ambiente porque habían sido enviados a llevar esa palabra, a hacer el preparativo. Ahora ellos vienen con una pregunta. Y viendo esto los discípulos, versículo 54, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Podríamos decir, se pusieron un poco celosos por el maestro. Su maestro había sido rechazado. No lo querían en aquella tierra. Había sido despreciado. Pero, ¿qué está pasando? Ahora proviene una fe tan grande sobre los discípulos. Yo diría quizás aquella experiencia en el monte, aquella experiencia en la transfiguración, donde vieron a Moisés, a Jesús y a Elías, gloria al Señor, y vieron la nube y escucharon la voz que decía del cielo: este es mi hijo amado, a él oíd. Todo aquello había causado en ellos algo tan grande que ahora se pensaban: nosotros también podemos hacer descender fuego del cielo. De momento hay una fe grande que como que toma a los discípulos. Para la sorpresa, no sé si usted lo ha leído, pero en una ocasión Jesús llama precisamente a Jacobo y a Juan hijos del trueno. Y los llama hijos del trueno porque eran impetuosos, eran rápidos, eran tremendos. Gloria al Señor. Ellos quizás no tomaban en cuenta, no pensaban mucho, ni analizaban la situación, sino que actuaban al momento. Jesús tenía propósitos con Samaria. Pero en la mente de Jesús no estaba destruir a Samaria, no estaba destruir a los samaritanos. Pero los discípulos quizás se fueron un poco más allá. Y en la indignación, porque puede molestar que ese ser querido que usted ama, madre, padre, hijo, alguien lo desprecie, alguien lo separe a un lado, alguien le diga: mira, no puedes estar aquí. No puedes llegar a este lugar. Pero los discípulos tenían que acordarse que ellos tenían una misión más grande. Tenían algo más grande que entregar. Ellos portaban un ministerio de llevar una palabra. Ellos portaban un ministerio de llevar un mensaje. Es lo que nos sucede ahora nosotros hoy en día. Nosotros portamos un ministerio, portamos una palabra, tenemos un evangelio poderoso, el cual debemos difundir a las vidas, el cual debemos llevar a las vidas. No tan solamente cuando nos cierran las puertas, cuando quizás nos tiren la puerta en la cara, podemos decir: no, que descienda fuego del cielo. Todavía son almas de salvación. Todavía son vidas que a la cual debemos llegar a ellas, que necesitan escuchar el mensaje. Los discípulos fueron muy rápidos, gloria al Señor, en pasar juicio sobre aquella ciudad, sobre aquel pueblo. ¿Quiere, Señor, que mandemos que descienda fuego del cielo? Póngase a pensar en eso. ¿Qué deseo tan grande de venganza tenían aquellos hombres? Aquellos discípulos de Jesús. Vamos a destruirlos. Vamos a exterminarlos. Sin embargo, encontramos que Jesús, el que estaba con ellos, el que caminaba con ellos, les conocía mejor. Y tenía que hablar con ellos de una manera muy seria y recordarle quiénes eran ellos en el ministerio. Entonces, viéndole el versículo 55, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjese, Jesús en un momento condenó a Elías por lo que Elías había hecho.
Pero les deja saber a los discípulos, ustedes no son Elías. Ustedes son portadores del evangelio de salvación. Ustedes tienen un mensaje. Ustedes se le ha puesto en la mano no fuego, sino una palabra. Usted no se le ha puesto en la mano el llevar juicio, sino llevar consolación. Usted no se le ha puesto en la mano que vaya y condene a la humanidad, sino que hable la palabra para que se salven. Jesús tiene que reprender a sus discípulos en aquel momento y darles a entender: no se vayan por esa ruta, porque es el momento equivocado, es la ruta equivocada. Yo he venido para que se salven, no para que se pierdan. Juan 3:16 claramente, usted lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo fue? Ayúdeme a predicar. Que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga una vida eterna. Porque entonces, si esa es la intención de Jesús, ese era el mensaje de Jesús, sus discípulos se iban a precipitar a traer condenación sobre aquella ciudad. Sabemos que vivimos en un mundo de pecado. No hace falta ir muy lejos para ver cómo se vive hoy en día. Nos damos cuenta donde quiera que vamos, al manejar por diferentes lugares, en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas, en los centros, gloria al Señor, comerciales. Nos damos cuenta cómo vive la humanidad. Sin embargo, a esa indignación que puede darnos a cada uno de nosotros cuando vemos cómo el pecado se levanta, no es suficiente y no nos da el derecho a nosotros de condenar la humanidad. Al contrario, debe causar en nosotros una compasión, amén, y un dolor por aquella humanidad que se pierde, y decirle al Señor: mira, yo tengo que hacer algo por esta obra. Por eso cuando hablamos de misiones es importante saber, gloria al Señor, que la obra misionera no puede detenerse. Gloria al Señor, tiene que continuar hacia adelante, porque hay almas que todavía necesitan ser salvas. Yo imagino cómo se sentían los discípulos al maestro decir estas palabras, a reprenderlos y decir: vosotros no, ¿de qué espíritu sois? ¿Qué está pasando con ustedes? Ellos eran líderes que estaban en formación, estaban siendo preparados para que cuando Cristo ascendiera, para que Él ya no estuviera con ellos eran los líderes que quedaban para dirigir la iglesia primitiva. Eran ellos los que iban a tener la batuta en la mano, como decimos. Iban a tener la palabra en la mano. Iban a tener que tener la compasión necesaria. Iban a tener que tener la pasión también necesaria. Gloria al Señor, para llevar la palabra. Acércame el micrófono. Disculpe, me estoy quedando sin baterías. Ellos necesitaban aprender que ahora algo estaba pasando. Al Jesús entrar en esta etapa final, donde le faltaban unos meses para culminar su ministerio, para cumplir su misión, ahora necesitan aprender que están entrando a una etapa diferente, están entrando a una dispensación diferente. Ahora no va a ser más la ley, sino que va a ser la gracia. Ahora, gloria al Señor, en la gracia hay amor, en la gracia hay misericordia, en la gracia hay tolerancia. En la ley simplemente el pecado y moriste. Pagaste al momento con tu vida. Pero en la gracia ellos tenían que aprender que Cristo había pagado por los pecados. Ellos tenían que tener el mensaje grabado en su mente de que una vez que el maestro fuera a la cruz y se levantara y ascendiera a los cielos, el mensaje que ellos iban a predicar iba a ser un mensaje de misericordia, iba a ser un mensaje de amor, iba a ser un mensaje de compasión, iba a ser un mensaje que llamaba a las multitudes. Gloria al Señor, le decía: aleluya, si tus pecados fuesen tan rojos, aleluya, como el carmesí, como blanca lana serán. Óigame, había en la cruz del Calvario detergente poderoso para limpiar los pecados. Ahora los discípulos tenían que comprender que la situación cambiaba, que Jesús no había venido a destruir a los pecadores, que aunque el pecado reinaba sobre aquella tierra,
Jesús no había venido a destruir los pecadores, sino a darle un evangelio de oportunidad, un evangelio de salvación, a darles a entender que verdaderamente, gloria al Señor, Dios les amaba, que la travesía de los años y los cientos de años en que Él había enviado hombres, líderes, profetas, gloria al Señor, jueces sobre de ellos y a reyes, era porque les amaba, era porque quería tener una relación con ellos, aleluya, era porque quería, gloria al Señor, que entendieran que eran su nación, que eran su pueblo. Cuántas veces, gloria al Señor, el Señor habla nuestras vidas y nos deja entender que somos sus hijos, que somos su pueblo, que somos su nación, que somos su iglesia, que nos ama, gloria al Señor. Y a veces viene cualquiera por ahí y da una palabra, gloria al Señor, y quiere quitarle esperanza, robarle la esperanza aún al Hijo de Dios, con muchas palabras que hieren, que laceran, que mutilan el corazón y el alma de la vida. Y muchas veces hace que creyentes mismos se sientan cabizbajos y sientan que no vale la pena ya seguir, que no vale la pena continuar, porque todo lo que hago y todo lo que estoy, mi esfuerzo está siendo en vano. El diablo es muy mentiroso y se caracteriza por traer desesperanza y desilusión al corazón de las vidas. Por lo cual es importante que como iglesia reconozcamos que Dios ha puesto un ministerio sobre nuestras manos. Y es un ministerio de salvar las vidas, de llevar el mensaje. ¿De qué manera lo llevamos? De muchas maneras. Lo predicamos aquí, pero lo podemos predicar también allá. Lo podemos modelar aquí, pero es necesario que lo modelemos también allá. Gloria al Señor, que hablemos de aquí, pero que también podamos hablar allá. Gloria al Señor, que seamos una sola pieza, que lo mismo que somos, gloria al Señor, dentro de las cuatro paredes de la iglesia y de la casa del Señor, lo seamos fuera para que el mundo vea y conozca que verdaderamente nosotros servimos a un Dios grande y poderoso, que cuando cambia, transforma, gloria al Señor, y restaura, hace una obra perfecta. Jesús no había venido a destruir los pecadores. Él quería que fueran salvos. Él quería que las almas procedieran al arrepentimiento, que tuvieran una oportunidad de arrepentimiento. Ahora en el versículo 56, el maestro dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, analicen su ministerio. Le podía estar diciéndole a aquellos discípulos, cuando le hace la pregunta, dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Porque es que había pasado algo. Y ellos habían visto a un hombre que no caminaba con ellos. Un hombre que era ajeno quizás al círculo de los discípulos. Pero lo habían visto reprendiendo demonios. Y aquello les dio celo. Jesús tuvo que decirle, mira, el que no es en contra de nosotros, con nosotros es. Nos está ayudando en esa obra. Ahora los discípulos tienen que reconocer y entender, entonces si nosotros caminamos con el Maestro, y el Maestro es un hombre de paz, que trae un mensaje de salvación, no podemos nosotros predicar un mensaje diferente. Tenemos que ir acorde con lo que el Maestro dice. El maestro siempre debe aprender la lección que el estudiante, debe atender siempre y aprender la lección que el maestro le enseña, paso por paso. Porque aprendiéndola paso por paso, estará modelando un carácter diferente. El carácter del maestro. La palabra nos insta a nosotros a cada día, Señor, crecer a la estatura del varón perfecto. Cuando crecemos a la estatura del varón perfecto lo hacemos porque cada día nos parecemos más a Él, buscamos más hacer su voluntad, buscamos acercarnos más a Él. Los discípulos necesitaban quizás, mire, en ellos estaba el Antiguo Testamento. Ellos lo que conocían eran todas esas historias. Y como Elías había mandado a bajar fuego, y ellos sabían que eso había pasado, dicen, nosotros también vamos a hacerlo. Pero eso tiene que decirle, no papá, aguanta. Aguanten ahí la situación.
no vayan tan rápido. Esto está cambiando. Vamos a comenzar a hablar con misericordia. Vamos a comenzar a predicar con amor. Vamos a comenzar a tratar la vida, gloria al Señor, para que vengan a la salvación, no para que se pierdan, no para que vayan, gloria al Señor, y se vayan, gloria al Señor, al mundo, sino para que vengan a la casa del Señor, para que se conviertan, para que reciban de Dios. Y una vez allí, sean tocados, sean cambiados para siempre. Jesús, gloria al Señor, les da a ellos una lección muy grande, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. No las voy a echar para un lado, no las voy a echar a perder, sino las voy a salvar. La humanidad, podríamos decir, está al borde de un precipicio. Como hijos de Dios tenemos el poder de tomarle la mano y ponerlos en tierra firme. Pero lamentablemente a veces nos encontramos con la situación de algunos discípulos que mientras que el alma está casi a punto de caer al precipicio, como que, y no puede ser. Cristo nos llama a nosotros cada día a mirar las almas que están allá afuera, y por más perdidas que parezcan, son almas de salvación y necesitan recibir la palabra de salvación. Por eso el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La misión de Cristo era de salvación. Por eso, después de todo lo que le hicieron al Maestro, después de los azotes, después de las bofetadas, después del escarnio, después de los clavos, después de todas estas cosas que le hicieron, todo el vituperio, Él pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pudo decir: la obra está terminada, consumado es. Aunque están allí, hoy tienen salvación. Hoy si miran la cruz, hoy si aceptan el sacrificio, son salvos. Gloria al Señor. Ahora, podríamos decir que el mensaje del Evangelio debe ser dado a todos. A veces vemos personas que son quizás más propensas a recibir el Evangelio que otros. Hay personas que son más propensas a poder ser más receptivos al Evangelio. Y podemos estar inclinados a ir a ellos primero, porque son más fáciles de ganar. Pero no tan solamente son ellos, es aquel que siempre nos niega. Es aquel que siempre nos tira la puerta. Es aquel que dice que va a la iglesia y nunca llega. Es aquel que todos los días le invitamos y decimos: sí, ya estoy a punto de llegar por ahí, pero nunca va. Ese necesita la salvación. Ese hay que trabajarlo también. Por lo cual el Evangelio debe ser dado a todas las vidas. Si lo reciben, serán salvos. ¿Qué dice el mandamiento de Jesús? Id y llevad el Evangelio. Predicar el Evangelio ¿a qué? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Ahora, y si no creen, la palabra dice entonces, pues serán condenados. La decisión de ser salvados o ser condenados siempre le va a quedar en la responsabilidad y en las manos de aquel que ha escuchado la palabra. Tiene en su mano el poder de la decisión para aceptar a Cristo o rechazarle. Pero lo importante, mire, es que no quede de nosotros que nos guardemos el mensaje. Que como buenos discípulos de Jesús siempre demos la palabra. Siempre hablemos la palabra. Mira, hay veces que estamos en algún lugar y alguien nos comienza a hablar de una situación quizás triste y difícil. Ahí esa es una puerta abierta para comenzar a hablar de Jesús. Porque a veces no, son situaciones que podemos nosotros identificarnos con ella. Porque nos ha pasado. Mira, muchas cosas que nos pasan a nosotros y decimos: Señor, ¿por qué? Pero es porque van a ser usadas para ministrar a alguien más, que va a estar en una situación parecida a la nuestra. Pero la ventaja nuestra es que con Jesús Él nos ayudó y pudimos salir al otro lado. Ahora, al hablar con esa persona, puedo darle esa palabra de aliento, de consuelo, de paz, de que pueden también venir a los pies de Jesús y recibir una liberación de esa circunstancia.
Por lo cual, ahora, en el trato de Dios con la humanidad, Jesús ascendió a los cielos. Pero al ascender a los cielos, nos dejó a nosotros. Y ahora en el trato de Dios con la humanidad, somos usted y yo. En el trato de Dios con la humanidad está bajo su responsabilidad, bajo mi responsabilidad. Ahora somos nosotros los llamados. Jesús nos envía como envió a los discípulos. Vayan y hagan preparativos, que ya mismo voy para allá. Ahora somos nosotros, los enviados, ir y predicar el Evangelio. Somos nosotros los que portamos ese Evangelio glorioso. Ahora, gloria al Señor, el ejercer el llamado de misericordia nos toca a nosotros. El ejercer el llamado, gloria al Señor, de un mensaje, de ser portadores de un mensaje de amor, nos toca a nosotros. El poder nosotros difundir una palabra de misericordia, gloria al Señor, es la que recibimos de parte de Dios. Somos portadores de ella y ahora la llevamos a los demás. Recae sobre nosotros la responsabilidad de presentar esa oportunidad de perdón, esa oportunidad de amor, de una nueva vida en Cristo. El mundo necesita cambios, nosotros lo sabemos. Cada vez que prendemos la televisión, la radio, todo lo que escuchamos nos dice a nosotros que hay almas que están bien atadas, que necesitan a Dios. No nos podemos dormir. No podemos permanecer inertes, tenemos también, gloria al Señor, que llevar la palabra. Tenemos que ir a Samaria y aunque se nos cierren la puerta, siempre va a ser mejor. Siempre, escúcheme bien, va a ser mejor llegar a un lugar, aunque se nos cierre la puerta, movernos a otra aldea como hizo el maestro, en vez de mandarle fuego. Porque detrás de nosotros quizás viene alguien que sí pueda llegar allí, que de acuerdo a la necesidad del tiempo y de ese momento preciso, sí le va a abrir las puertas. Sabemos que no todo el mundo está receptivo al Evangelio, pero la palabra del Señor nos llama a hablar con misericordia, a llevar el mensaje de amor, de reconciliación, de salvación a los hombres. Que en vez de decir como los discípulos, vamos a mandarle fuego para allá, que se consuman, no los vamos a ver más. Los mandamos para el infierno, como hicieron muchos y hacen muchos a veces. Se van todos para el infierno. El mensaje más hermoso es el mensaje de amor. Que Cristo ama, que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo hace las cosas nuevas. Que el hombre que anda sin fe y sin esperanza todavía tiene oportunidad de salvación. Que todavía hay esperanza mientras haya vida. Mientras estemos sobre la faz de la tierra. Mientras nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros vecinos estén sobre la faz de la tierra, hay esperanza. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir llevando la palabra, tenemos que seguir mostrándole el amor de Cristo, gloria al Señor, para que esa palabra vaya haciendo en ellos, gloria al Señor. Ya, mire, eso es como la gotita sobre la piedra, va ahí poco a poco, gloria al Señor, hasta que hace una huella. La palabra del Señor se siembra, luego el Señor se encarga realmente de hacerla crecer. Así que el texto termina, la parte termina simplemente diciendo, vámonos. Y se fueron a otra aldea. Se fueron a otra aldea. Samaria tenía la oportunidad de recibir a Jesús y en esos últimos meses de la vida de Jesús poder ser impactados con su ministerio. Sin embargo, Jesús se fue a Perea y allá sí hizo muchos milagros. Allá sí hizo grandes cosas porque le abrieron las puertas. Y aunque no todo el mundo lo recibía con los brazos abiertos, pero Jesús donde lo invitan, Él va. Así que lo que hace falta, mire, si usted no ha recibido al Señor todavía, es simplemente decirle, Señor, yo te abro mi vida. No voy a ser como Samaria.
No voy a ser como los samaritanos, voy a abrir mi corazón. Yo quiero que entres a mi corazón. Podemos asegurar que el cambio será tan grande y poderoso, gloria al Señor, que quedará perplejo. Cambiará su vida por siempre. Gloria al Señor. Que podamos llevar este mensaje. Gloria al Señor y que podamos aprender cada día de la palabra del Señor.